Ahí está. Para el siguiente ejercicio tenemos aire saturado que tiene las condiciones de entrada a 14 grados centígrados. El estado 1 está representado por estas propiedades. Aire saturado, temperatura 1 de 14 grados centígrados y un volumen o un flujo volumétrico de 50 metros cúbicos por minuto. Como dice aire saturado, la humedad relativa es del 100%. Después tenemos la otra entrada, a esta es una cámara de mezcla a la temperatura de 32 grados, con una humedad relativa del 60%, como dice el enunciado, y un flujo volumétrico también, en metros cúbicos por minuto, de 20 metros cúbicos por minuto. Entonces vamos a determinar con dos propiedades, en este caso temperatura y la humedad del 100%, lo que vamos a determinar es la entalpía en el estado 1. Vamos a determinar la humedad específica W en el estado 1, con la carta ciclométrica, y la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura y el flujo, el volumen específico, veo. Eso fue. Vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Vamos a buscar el estado inicial. Aquí en la carta psicométrica, donde vamos a ver el estado 1, con 14 grados centígrados. El estado 1. Este es el estado inicial, el estado 1. 14 grados, subimos verticalmente hasta encontrar la humedad relativa del 100%. Esta es la humedad relativa del 100%. Entonces, leemos lo que es la entalpía. Es casi 40. Casi 40. 39,5 vamos a tomar la entalpía. Aquí, un poquito menos de 40. Y la humedad específica de 10 gramos por kilogramo de aire seco. Y por supuesto la temperatura de bulbo húmedo vendría a ser la misma. Entonces, 39,5 kilojoule sobre kilogramo. 10 gramos por kilogramo de aire seco. Aire seco. ¿Sí? Eso en el estado inicial. Y en el estado final, el volumen específico lo vamos a calcular con una fórmula. ¿Seguido? Para el estado final, vamos a hacer. Estado final. Aquí tenemos el estado 2. 32 grados. Y vamos a intersectar la humedad relativa del 60%. Aquí está 60% la humedad relativa. Este es mi punto 2. El estado 2. Entonces, del estado 1 al estado 2 estamos pasando. Y vamos a leerla en entalpía. Vamos con una línea paralela a la que tenemos aquí de entalpía y leemos su valor. 79. Aquí es 80, 79. La entalpía es 79. Nos vamos horizontalmente a buscar el valor de la humedad específica. 18,2. Y 79. Entonces aquí tenemos y el de doble 2, 18,2 gramos por
kilogramos de aire seco. Esas son las unidades que tenemos ahí. 18,2 y... Bien, ahora nos toca calcular el volumen específico, lo vamos a hacer con la fórmula. Podemos hallarlo también con este dato que tenemos, este volumen específico. Es una interpolación, sería visual en este caso. Pero lo vamos a hacer con la fórmula para gravedad. Entonces tenemos la constante R para el aire de la tabla para el aire 0,28 unidades de kilojoule sobre kilogramo. 0,28 kilojoule, kilogramos, grado. Entonces, volumen específico de la ecuación del gas ideal, en el estado inicial, presión 1 por volumen 1, R de 1. Hallamos volumen 1. R de 1 sobre presión. Hacemos los cálculos. 0,287. Vamos a anotar los valores, su unidad, kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Y por la temperatura 1. La temperatura 1 en unidades el Kelvin, más 273 son 287 Kelvin. Por 287 Kelvin dividido la presión 1. La presión 1 de una atmósfera. ¿Cuánto es una atmósfera? 101,320. ¿Ya está? La atmósfera en kilopascales. Kilopascales. Bien, calculamos esto. No nos olvidemos para simplificar las unidades. Este kilojoule equivale a kilopascal por metro cúbico. ¿Ya? Este kilojoule. Por lo tanto, simplificando las unidades, kilopascal con kilopascal, Kelvin con Kelvin y el volumen específico de metro cúbico sobre kilogramo. Volumen específico 1 es igual a 0,81 metros cúbicos por kilogramo. Tenemos el volumen específico. Continuamos el volumen específico 2. Variamos la temperatura 2 por 32 grados centígrados. Lo llevamos a Kelvin. $305 Kelvin. Hacemos ya directamente con la misma ecuación aquí, pero en el estado 2. Con la misma ecuación. En el estado 2 vamos a tener volumen específico 2, R, lo mismo, 0,287 por temperatura 2. La temperatura 1 es 305 dividido entre la misma presión, 101,320. Y el volumen específico 2 es
De 0,81 aumenta hasta 0,86. Metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, nosotros podíamos haber determinado eso en una interpolación visual también aquí, ¿no? Trazando una línea paralela. Esto es 0,80. Y el otro está aquí. El estado 2. 0,86. Bien, entonces continuamos. Aquí. Con esto vamos a calcular los flujos básicos. ¿Ya? M1. M1 del aire es igual a volumen, flujo volumétrico entre el volumen específico. Tenemos datos aquí, 50 metros cúbicos por minuto, dividido entre B1, 0,81 metros cúbicos. Entre 0,81, este minuto lo voy a llevar un poquito más allá, metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico por minuto. Entonces las unidades, por supuesto, tenemos kilogramos por minuto. Lo podemos mantener ahí en esas unidades o podemos llevar también a kilogramos por segundo. Por ejemplo, ¿cuánto? 61, ¿cómo? Kilogramos por minuto. El otro, flujo máximo 2, por la misma ecuación. Flujo volumétrico 2, esto es en el estado 1, en el estado 2, 2 entre M2, entre B2. Esto es 20, acá, 20 dividido entre B2, 0,86. Flujo máximo 2 es igual a 23, kilogramos por minuto. Esa es la unidad. Ya tenemos los dos flujos máximos calculados. Continuamos. Vamos a hacer ahora nuestro balance de masa y energía. Vamos a hacerlo aquí en nuestro balance. Balance de masa. Dos puntos. M1 para el aire más flujo másico 2 es igual a flujo másico 3. Siempre un flujo másico 1 y un flujo másico 2. Tenemos todas las propiedades de la salida para el flujo másico 3. Esto es balance de masa para el aire. Para el agua, balance de masa para el agua. Para el agua, flujo másico del aire 1 por W por su humedad específica. Más flujo másico 2 por su humedad específica. Por W. El flujo másico 3 ya es un dato, ¿no? Porque podemos sumarlo de aquí. ¿Sí? Ya para hacernos simplificar los cálculos. Ya, entonces, de aquí podemos ya calcular
el flujo básico 3, ¿no? M3 es la suma de estos dos flujos básicos. Hagamos el cálculo. La suma de estos dos. El valor del flujo básico 3 de salida es 84,97 kilogramos por minuto. ¿Qué tenemos de flujo básico? Balance de energía para el agua. Balance de energía para el agua. Para el agua. Para total, balance de energía total. ¿Cuánto es nuestro balance de energía? La energía que lleva la masa es la entalpía. M1 por H1 más flujo másico 2 por H2 es igual a flujo másico 3 por H3. Aquí tenemos incógnitas W3 y H3. Ya tenemos el flujo másico 3, entonces vamos a resolver estas dos ecuaciones con incógnitas. Por eso nos ha ayudado bastante el flujo másico 3, ya lo tenemos calculado. Entonces, ¿cuántas tres ecuaciones podemos determinar? Esas dos propiedades y luego responder a la pregunta que son el flujo másico 3, el W, vamos a hallar la humedad específica acá y la humedad relativa encontramos de la carta ciclónica. Vamos haciendo los cálculos y despejando W3. W3. W3 de la ecuación 2. W3 igual a M1 por W1 más M2 por W2, todo dividido entre flujo másico 3. Vamos, reemplazamos. M1, 61, 72. Por W1, 10. Este 10 está en gramos, deben dividirlo entre 1000. 0,01. ¿De acuerdo? Dividido entre 10. Más M2, 23, 25. Por W2 es 18,2. Dividido entre 1000. 182. Eso es lo máximo. Dividido entre el flujo másico 3, hacemos este cálculo, 84,97. Y hallamos la humedad específica. Entonces, esto está entonces en kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire. Entonces, esto para la tabla podemos hacerlo 1, 2, 3, multiplicar por 1000. 12,2 gramos por kilogramo. Bien, ya tenemos entonces, ahora nos falta la entalpía 3. Entonces hemos hecho tres ecuaciones con tres incógnitas. Tenemos de los balances 1, 2 y 3. Ahora de la ecuación 3, despejamos la entalpía. H3 es igual a reemplazamos 61,72 por
39,5 más 23,25 por H2, 79. Todo dividido entre el flujo másico 3, 84,97. $50,41 kilojoules sobre kilogramo, unidades específicas. Con los valores de la humedad específica y la entalpía en el estado 3 a la salida de esta cámara de mezclado, entonces vamos a determinar lo que es en el estado 3 la temperatura de bulbo seco, 12,2, nos vamos horizontalmente y hasta intersectar una línea de 50,2, 50,31 de entalpía, ¿no? Y 12,2 de la humedad específica. 12,2 aproximadamente esta línea lila. Y nos vamos a la humedad específica, aquí los 50,3, un poquito más de 50. Y leemos lo que es la humedad relativa a este valor. Es un poco menos, unos 88, menos de 90, 88. Y la temperatura de bulbo seco, 19. ¿Ya anotamos eso? Y además la temperatura de bulbo húmedo. Lo prolongamos esto para leer horizontalmente la temperatura de bulbo húmedo. El valor de 15, 16, 17 bulbo. Entonces, vamos a anotar todos esos valores. 19, la temperatura T3. Entonces, de la carta ciclométrica, notamos los valores. Con la entrada, por supuesto, de 3, H3 y de doble 3 humedades. De la carta ciclométrica vamos a notar los valores. Aquí lo es el espacio, este ladito. La temperatura. Por ahí. Para obtener un espacio de trabajo de la carta psicométrica. Tenemos entonces la carta psicométrica T3. Empezamos con T3 igual a 19 grados centígrados, igual en Kelvin, 92 grados Kelvin. Después tenemos la temperatura del bulbo húmedo. 17. Temperatura del bulbo húmedo aquí. 17. 17 grados Celsius. Y además, la humedad relativa. 3. La humedad relativa, la letra pi que usamos. 3 es igual a 88%. Todos estos valores de la carta se prometen. Continuamos haciendo para hallar el flujo volumétrico. Hallamos un flujo másico volumen específico 3, que a RT 3 sobre la presión 3 también, que es de una atmósfera. Tenemos el cálculo 0,287 por 292 dividido entre 101,325. Y hallamos aquí su volumen específico 3.
0,83 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces está claramente definido el estado 3. Aquí el estado 3. Ese es el estado 3. Los tres estados definidos. Voy a marcar 1, el estado 2 y el estado 3. Hay una... Se dice que los tres estados, la unión de estos tres estados, nos da... Voy a hacerlo con otro. La unión de estos tres estados es una línea recta, es una cámara de nada. 1, 2, el punto 3 es un punto intermedio entre la entrada de un flujo másico de aire y la entrada del otro flujo másico 2. Entonces, con esto terminamos de hallar el flujo volumétrico 3. Falta calcular el flujo volumétrico 3. Flujo volumétrico 3, entonces, es igual a, despejando, lo hemos hecho aquí también, aquí lo hemos hecho, es igual al flujo máximo 3 por volumen específico 3. Flujo máximo 3 está aquí, 89, 84, 97. Kilogramos por minuto por 0,83 metros cúbicos sobre kilogramo. De aquí hallamos el flujo volumétrico del estado 3 igual a 70,53. Entonces, con esto ya hemos determinado todas las incógnitas en el estado final. El flujo volumétrico, está la temperatura final también, aquí está la temperatura de volumen, la piel y la humedad de la arriba en la salida de la cámara de mezclado.